Shalom Adonai, Dios te bendiga en este momento tan especial. Para mí es un placer compartir contigo. Soy el pastor y evangelista Melvin Amancio en este su espacio Levantando al Caído. Estamos acá desde casa. Nos encontramos en este momento acá en la casa espiritual donde nos congregamos con el apóstol Olver Gualderramo. Estamos aquí. Vamos a hacer esta transmisión con el objetivo de bendecir tu vida también. Por favor, te pedimos que compartas esta enseñanza para que así YouTube se la recomiende a otros. Le dé me gusta y si aún no te has suscribido, que te suscribas a mi canal. Recuerda que puedes buscarme en YouTube con el nombre Melvin Amancio Oficial. Hoy hay un tema, una enseñanza que vamos a estar transmitiendo en este bello momento con el objetivo y la finalidad de bendecir tu vida. Bendecimos también a aquellas personas que nos siguen en diferentes países. Bendecimos a la gente de Centroamérica, la gente de Europa y todo Estados Unidos. Un shalom para ustedes. En este momento vamos a hablar sobre un tema. Vamos a hablar sobre el tema. Esta es como la parte 2. La parte 2 de lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar hoy sobre el tema la estructura del mundo espiritual. Bueno, cuando hablamos del mundo espiritual, nosotros en el plano que estamos, que es el plano material, tenemos quizá poca revelación o pocas escrituras que describen de forma exhaustiva lo que hay allá. Únicamente hay algunos textos bíblicos que hablan, que dicen que por la fe entendemos haber sido creado un universo, y también entendemos que el apóstol Pablo Rashaul también decía que las cosas invisibles del Eterno se hacen visibles por las cosas que se ven. O sea, Pablo usó como referencia lo que se visualiza en el mundo físico. El mundo espiritual es un mundo muy complejo, por esto es que la ciencia, algunos científicos dudan de la existencia de Dios, porque la ciencia solamente puede estudiar el comportamiento de la materia basado en 4 leyes. Entonces, nosotros que somos espirituales, porque aunque somos materia, tenemos un nivel de información, o sea, estudiamos un libro llamado la palabra o la Torá, que por la enseñanza que consumimos o por la información que consumimos, por el contacto que tenemos muchas veces con ese ser llamado Dios, por el contacto que tenemos muchas veces con su presencia, por las veces que su presencia también se ha manifestado a tu favor. O sea, ya usted tiene un conocimiento de que usted no es simplemente aquí un accidente biológico, sino que usted es una creación y que detrás de usted se esconde alguien. Entonces, cuando hablamos sobre esa estructura, cuando definimos el mundo espiritual, tenemos que entender que el diseñador de toda la cosa es Dios y que Dios es un ser que parte desde una iluminación de luz. Miren por qué. Hay algunos teólogos que enseñan que Dios no es nada. Realmente Dios no es nada, porque el término nada implica a que nada es como Él, a que nada de lo que se encuentra en el mundo químico se parece a Él, porque Él es una creación absoluta que sobrepasa todas las cosas del mundo físico. Pero esa creación absoluta, ese ser que no hay una descripción en el plano físico para usted describir de forma exhaustiva qué es Él, porque no hay en el mundo físico un fragmento exhaustivo, un elemento, una cosa que revele o que refleje de qué está hecho Dios, porque Dios no es materia, Dios es energía, Dios es un ser espiritual. Pero aunque no vemos físicamente la imagen de Él, podemos estudiar de forma minuciosa el ser humano. Hay un principio en la mente judía que dice que como el rostro no puede contemplar al rostro, la divinidad crea al hombre para él contemplarse y verse en el hombre. También la palabra dice, atribuyéndole o agregándole al hombre valores o cosas que otra existencia no posee, dice la Biblia, que él, por la palabra de verdad, nos hizo nacer como la primicia de su criatura. O sea, el hombre, hermano, es un ser que sobrepasa todas las demás creaciones. Y de hecho, la ciencia enseña
que el hombre posee algo que no lo posee la materia. O sea, el hombre es un ser espiritual y la espiritualidad es algo que no se encuentra revelado ni reflejado en ningún plano químico físico. Entonces, si yo hoy algo, yo tengo muchos elementos físicamente en mi cuerpo que se adhieren a elementos que hay en el mundo físico. O sea, yo tengo hierro, en la tierra hay hierro. Yo tengo fuego, en la tierra hay fuego. Pero hay algo en mí que es lo espiritual, que no hay nada en el plano físico que tenga este componente excepto Dios. Entonces eso implica entonces que yo poseo algo que está intrínsecamente en mí que no se encuentra en la materia. Entonces, cuando hablamos entonces de ese mundo, la mejor forma de cómo uno describir la estructura de ese mundo es viendo al hombre. Cuando tú ves al hombre, un ser inteligente, con un cerebro inteligente, con un intelecto que sobrepasa, aunque hoy día se está usando mucho lo que es la inteligencia artificial, ninguna máquina en el mundo podrá superar el cerebro humano. El cerebro humano es, hermano, lo más complejo que la ciencia nunca ha podido estudiar de forma exhaustiva. Entonces, ¿qué pasa? Eso implica entonces que aunque yo dependo de agua y también de oxígeno y otras cosas más, yo poseo algo intrínsecamente en mí, que es lo espiritual, que no es de aquí, sino que es de un ser que está allá arriba. Entonces, ese mundo, que es un mundo que no se ve, como la mística judía enseña, la mística judía, que es un pensamiento hebreo que se encuentra en el nivel Sod de las escrituras. En la Biblia hay diferentes métodos de interpretación. Está el nivel Peshat, que significa literal simple. Está el nivel Drap, que es el nivel de exégesis. Y está el nivel Reme, que es el nivel de alegoría. Y está el nivel Sob, que es el nivel secreto. En el nivel Sob es ya lo oculto. El nivel Sob es lo secreto que no se revela en lo físico. Porque toda materia física esconde una verdad detrás. O sea, este mundo físico, este mundo material físico, esta estructura física, este mundo físico que está sistemáticamente diseñado con leyes perfectas, con todo perfecto. Porque oye algo, hay un principio que enseña en la misma física que si una de las leyes físicas fuera menos que otra, no hubiera vida aquí. Entonces, ¿cómo entonces que allá arriba, si allá arriba hay un vacío o allí no hay nada, cómo es entonces que aquí en el plano que tú y yo estamos aparece un mundo perfecto con leyes perfectas? ¿Cómo entonces que nosotros como planeta Tierra nos encontramos en una órbita preservada? Me explico. En el universo allá arriba hay una órbita que es como la órbita de paso, donde pasan los cometas, los meteoritos. Usted y yo estamos en una órbita no transestral. Estamos en un lugar sistemáticamente adecuado para la existencia. Mire para acá. Si estamos cerca del sol, morimos porque el calor nos mata. Si estamos lejos del sol, también nos mata el frío. O sea, el que nos creó nos depositó en un plano físico donde este plano físico responde a todos los minerales y componentes químicos para que tú te desarrolles. Entonces, si aquí en este mundo físico, si supongamos que es partiendo del punto científico de que el mundo se crea bajo una evolución o bajo una sal, o supongamos la teoría de los multiversos, si creemos entonces en esa teoría, ¿cómo es que entonces en el plano que estamos usted y yo aparece algo correcto? Aparezco yo como hombre en un plano físico que responde a todo lo esencial para que yo crezca. Y cómo entonces que si allá entonces hay algo vacío, cómo aquí entonces aparece algo ajustado. Entonces, cómo entonces que mi reloj que da la hora se crea tirando algo al azar. Cómo es entonces que una materia física crea, o sea, una materia bruta crea algo inteligente. ¿Cómo es entonces que una roca crea una laptop? ¿Cómo es entonces que un pedazo de madera crea un iPhone? Es imposible que una materia bruta cree
algo inteligente. Esto implica entonces que nosotros estamos en un plano físico que revela otro plano inteligente. Dentro de ese plano inteligente, Dios es un ser de luz, es un ser de luz, es un ser de amor. O sea, vamos a ponerle el atributo amor, porque son sus atributos comunicativos. O sea, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la Ein Sof, cuando hablamos del infinito, hay que entender que hay una parte de él que es incomprendible e inconocida. Hay una parte de él que sí es conocida. O sea, en el libro de Génesis, allí Dios se manifestó con un nombre que es Elohim Bará, que significa el Dios que crea. Pero hay una parte de Dios, de él, que es imposible conocer y que jamás nosotros conoceremos. Ahora bien, ese ser, el cual no posee nombre ni forma ni nada, es una inteligencia infinita, que de él salió algo en el plano físico que revela la intención que él tiene. Hay mucha gente que dicen que Dios no es un ser moral, y muchos tienden a veces a elaborar teorías de que usted y yo podemos manejarnos de cualquier forma, que eso es falso. Porque si Dios hubiese querido que usted sea un disparate, lo crea disparate. Si Dios hubiese querido que usted sea Carlito y yo Juana, me crea así. Por ende, el diseño físico, las estructuras físicas definen de forma clara el pensamiento del arquitecto. Miren para acá. Si el arquitecto crea este vaso y no lo crea con el objetivo de que él contenga un líquido, no lo crea con fondo. Entonces, a veces tratamos por las infecciones que orbitan en el mundo físico, porque el pecado es una infección que cuando entra en contacto con el hombre, fragmenta su curso y hace entonces que el hombre se desvíe de lo que es su rol y su programa de conducta. Entonces, la gente siempre trata con el objetivo de darle rienda suelta a su deseo egoísta. Él siempre trata de decir que Dios no es así, que él no piensa así, que Dios no existe, porque todo aquel que siempre se fundamenta y que trata de negar que hay otra estructura mayor que esta, siempre es alguien que trata siempre de él sustentar su tesis tóxica. O sea, de él siempre tratar siempre de él dejar que lo que él cree, lo que a él le parece sea lo que prevalece. Entonces, ¿qué pasa? No es así. Porque aunque no tenemos un conocimiento claro de cómo es la imagen física de Dios, de cómo son sus ojos, su boca, porque no es físico, tenemos ya un elemento claro que revela en el plano físico lo que él quiere que hagamos. Él quiere que nos amemos, él quiere que nos respetemos, él quiere que nos veamos como una estructura colectiva. En el mundo físico, usted ve que hay cosas que no se parecen. Ejemplo técnico, el agua no se parece al fuego, pero ellos trabajan juntos en coinonía como una estructura física con el objetivo de hacer que Melvin Amancio se coma todos los días el alimento. La esposa mía, que mi mujer cocina riquísimo, mi mujer todos los días usa para cocinar la comida agua y fuego, y cose plátano y cose también arroz. Entonces, si en el mundo físico la misma estructura física nos enseña que todos los elementos físicos que no se parecen trabajan en conjunto a favor de la vida, ¿por qué usted y yo entonces tratamos de manifestar un comportamiento que sea disociado a la óptica de Dios o al deseo de Dios? Somos cristianos. Hay mucha gente que trata siempre de crecer aplastando a otro. Esto es una cosa también terrible. Hay gente que siempre trata de decir, lo mío es lo mejor, lo tuyo no sirve. Mira, hermano, sepa algo, cada keilín, cada vasija está diseñada para darle asistencia a alguien especial. Mire para acá. En la Biblia usted ve que en los evangelios, cada evangelista fue enviado a un público distinto. O sea, cada diseño físico en el mundo material sirve con el objetivo de darle asistencia a algo. El oro aparentemente es más valioso que el hierro, pero también el hierro trabaja también en la grande industria creando maquinaria para purificar el oro, porque el oro pasa por caldera y también pasa por lugar donde él es purificado. Entonces, así mismo también nosotros también tenemos que vernos como esa estructura colectiva. El mundo espiritual es un mundo que de él
penden muchas cosas. Hay algo que se conoce como el rechazo de Dios, o también se conoce como la sefirot del lado izquierdo. O sea, usamos este término místico, que es de la mística hebrea. Yo creo mucho en la mística, lo que no creo mucho es en la cábala, porque la cábala es un invento de los rabinos judíos. Ahora, la mística, ¿qué es la mística? La mística es una revelación espiritual que parte de la misma Biblia. O sea, yo a usted ahorita le hablé de los niveles de interpretación que hay en la Biblia, y le hablé que hay un nivel llamado SOP, que es secreto. El nivel SOP es lo que enseña que todo texto literal esconde una verdad profunda. Entonces, cuando tú te encierras entonces a meditar en un salmo, en un proverbio, ese pasaje bíblico te lleva a ti a una revelación profunda, y el mundo espiritual se abre y tu mente puede entender cosas. El apóstol Olbert, en el libro que él escribe, ese libro es un libro SOP, es un libro místico, es un libro que revela en el mundo físico cómo están diseñados los demonios en la dimensión espiritual. Tampoco, usted y yo en el plano físico, en la Biblia, hay poca omisión. O sea, no sé por qué los rabinos de aquel tiempo omitían poco a los demonios y a Satán. O sea, tú te das cuenta que en el Nuevo Testamento es donde más se habla de esos seres, y se habla de forma parcial. Pero usted y yo nunca debemos descartar de que ya la luz se manifestó como un ser de aporte, pero que ahora la tiniebla, lo negativo, lo opuesto, se manifiesta con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de fragmentar y de dañar todo lo que Dios creó. Y Dios lo permite porque también a través de esa parte ahí, a través también de esa parte, el Eterno también eleva el crecimiento del Daneshama del hombre. Me explico. El ser humano en el plano físico es un ser humano creado con el objetivo de que transicione. Cuando la Biblia habla en el libro de Génesis y la palabra allí presenta el árbol de la vida, ese árbol simplemente es un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un simbolismo, un diseño que revela algo profundo. Entonces, ¿qué pasa? Ese árbol allí lo que revela es que la obediencia al Eterno te lleva a la eternidad. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol también que representa el mundo reactivo. Es un árbol que representa el ego, la independencia, el tú hacer la cosa sin depender de él. Entonces, cuando tú haces la cosa sin depender de él, tú mueres. ¿Por qué? Porque usted y yo somos creados con dependencia a él. Entonces, cuando tratamos de ser independientes con un diseño dependiente, dañamos el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Allí entonces, en ese libro de Génesis, allí entonces se revela y se presenta ese Adán que está allí, que se le planta en un lugar para que crezca y para que él se desarrolle, pero que también a él también se le advierte que si él quebranta los principios del huerto, muere. Al igual también nosotros hoy día estamos acá en el plano físico con una revelación de un Mashiach, que es Jesús, quien reveló algo distinto. El madero, en forma alegórica, representa ese árbol de la vida que fue fragmentado en el huerto de el Edén, pero que fue vivificado con la sangre del Mashiach. El Mashiach toma ese madero seco que representa el árbol, que representa el acceso al mundo superior, y con su sangre el Mashiach entonces rebeldece y le da vida a lo que se pierde. Pero usted y yo hoy día estamos en un mundo donde hay mucha corriente, estamos en la estructura física, estamos donde lo que se conoce como el mundo donde las ideas se hacen realidad, el mundo de Axiá o el mundo de Malhú o el mundo de los elementos. En este mundo entonces hay diferentes corrientes y tendencias. ¿Por qué? Porque el plano físico es un plano creado como un plano femenino. ¿Cómo así? Mira para acá este vaso. Este vaso es femenino. Este vaso recibe aporte. Al igual también la tierra, como es un mundo material,
es el mundo que recibe el aporte de otros mundos. Usted y yo tenemos que entender que cuando hablamos de Dios, no es Dios únicamente que existe. Hay también otras fuerzas que son opuestas a Él, que nunca podrán dañar a Dios, porque Él no posee enemigos, pero que sí podrán dañarme a mí. Entonces, esos seres van a tratar de que tú no te desarrolles, de que tú vivas siempre envuelto en el egoísmo, de que tú estés siempre envuelto en el pecado y de que tú nunca encuentres el camino a casa. Entonces, ¿qué pasa? El egoísmo es un tipo de sentimiento que te ahoga en el mundo de la clipó, en el mundo de la cáscara, impide que la luz del Creador fluya en tu vida e ilumine tu sentido. Entonces, ese mundo espiritual que se ve revelado en el plano físico, es un mundo que sus estructuras, su forma de componencia, revela la mano de Dios y también revela, o sea, el mundo físico revela la mano de Dios y también revela los dedos del enemigo. Entonces, como ya usted sabe eso, usted debe entender siempre que ya de parte de la luz hay un objetivo y un propósito. Y de parte del lado oscuro también. Y que usted no debe ser una vasija rota. Usted nunca debe usar como referencia representativa, cosas falsas, sea original, sea real. Lo espiritual siempre viene con un objetivo. Dios es un Dios de orden. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, Dios nunca te va a ti a exigir que sea como Él omnisapiente, que sea como Él omnipresente, porque Dios sabe que son cosas que se escapan de ti. El Eterno sabe que hay cosas que se escapan de tus capacidades. Él nunca te va a ti a exigir que pase paredes o que vuele por los aires, pero Él sí te exige algo que Él posee. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Y si tú invocas por Padre aquel que sin hacer excepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea, Dios dice, si tú eres mi hijo y eres mi representante en el plano físico, yo quiero que tú reveles con tu forma de vida lo que yo tengo intrínsecamente. Si yo soy santo, tú también debes ser santo. Tú tienes que manifestar con la forma como tú te manejas y te conduce quién es el capitán que gobierna tu vida. La estructura del mundo espiritual. De parte de la luz tenemos una revelación. ¿Cuál? Que Él es un Dios de amor, es un Dios moral, es un Dios que exige conducta positiva, es un Dios que exige forma, exige cosas. Ahora, de parte de la oscuridad también tenemos una inyección, porque la oscuridad lo que hace es que fragmenta o trata de distorsionar el diseño original. Por esto que cuando Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Aquí la palabra que aparece en el griego es arquitecto. Pero son arquitectos opuestos, que el objetivo de ellos es dañar el diseño que Dios creó. Pero usted y yo ya somos ente consciente, somos ente con intelecto, somos ente con razonamiento, somos ente que podemos entender entre una cosa y otra. Y ya entendemos que así como yo ahorita expresé que el madero representa el árbol de la vida que fue muerto allí con la actitud conductiva que Adán manifestó en el Edén. Pero que el madero también representa a través de la sangre que el Mashiach derramó, la redención. O sea, el devolverte todo lo que tú perdiste. Pero un punto muy importante es que el Mesías viene de forma específica a trabajar por todo lo que se había perdido. Pero el Mesías quiere que tú seas consciente. Como su palabra dice y enseña. Dice, si nosotros tenemos como inmunda o como insignificante la sangre que Yeshua derramó en la cruz, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino que queda una horrenda expiación de juicio y del bol que va a devorar a todo aquel que sea adversario. Recuerde siempre que la Biblia presenta una parábola de una mata de higuera que tenía 3 años y medio allí plantada, y que la mata se le dio buena asistencia, se le dio buena paternidad, se le enseñó Torá,
se le enseñó hebreo, se le enseñó griego, se le ministró liberación y nunca dio fruto. ¿Qué hizo Dios allí entonces? Dios entonces dijo, mira, te voy a arrancar porque hace 3 años y pico que estoy trabajando contigo y tú no cambias. O sea, Dios te plantó con un objetivo. El objetivo de Dios es que tú manifiestes la verdad de Dios y que tú reveles su divinidad en el plano físico. Este plano es creado en la mente del arquitecto soberano que es Dios, con el objetivo de revelar sus pensamientos y de ponerte a ti como su representante para que tú reveles a Dios. Y si tú estás haciendo algo que no es compatible con eso, entonces tú te encuentras en el lugar donde apunta la bazuca que destruye. Vamos a orar por ti. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre amado, te pido, Padre, te pido, Dios mío, por tus hijos, por tus siervos, Padre, para que tú bendiga, para que tú restaures, para que tú, Dios mío, transforme sus mentes, Padre. Te pido en este momento, Padre amado, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, que tú vengas orando a favor de ellos, Padre, que tú libertes sus mentes, que todo lo que impide que ellos crezcan y se expandan sea quitado ahora en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Venimos cancelando todo lo que provenga del lado izquierdo, todo lo que impida que tus hijos avancen, todo lo que impida que prosperen, Dios, Señor. En este momento venimos, Padre amado, desatando esa unción de sanidad y de liberación. Comparte este video con alguien más para que así YouTube lo recomiende. Un shalom, Dios me lo bendiga mucho y me lo guarde y que tengan todos un día bendecido. En nombre de Jesús.